La primera grieta en mi matrimonio no fue una fuerte explosión. No fue una confrontación dramática, ni una confesión entre lágrimas. No. Fue silencioso, sutil, el tipo de cosas que no notas hasta que ya es demasiado tarde. Todo empezó con un perfume que no reconocí. Recuerdo ese momento muy claramente, cómo me golpeó el aroma cuando entré a la casa esa noche. No era de ella. Lillian siempre había usado la misma fragancia suave y floral desde que la conocía. Pero esto era diferente. Era intenso, audaz, el tipo de aroma que hacía una declaración. Y por alguna razón, me provocó un escalofrío. Al principio me dije que no era nada. Quizás compró uno nuevo. Tal vez se le había contagiado de perfume de algún compañero de trabajo. La gente cambia las cosas todo el tiempo, ¿verdad? Pero luego me di cuenta de las otras cosas. La forma en que empezó a salir de casa más temprano en la mañana, pero aún así regresaba tarde. La forma en que de repente su teléfono siempre estaba boca abajo. La forma en que se reía de sus mensajes de texto pero nunca compartía que era tan divertido. Intenté ignorarlo, pero la duda tiene una manera de infiltrarse en las grietas de tu mente y echar raíces. Esa noche, me senté solo en la cocina con poca luz, mientras mi cena intacta se enfriaba frente a mí. Llegó tarde otra vez. Me dije a mí mismo que no debía mirar el reloj, pero lo hice, una y otra vez. Entonces, exactamente a las 10:42, mi teléfono se encendió. Oye, esta noche me quedaré en casa de Yene. No esperes despierta. Leí el texto 3 veces y se me hizo un nudo en el estómago. Lillian no tenía una amiga llamada Yene. Dejé el teléfono lentamente, mirándolo como si pudiera revelar más. Los latidos de mi corazón eran constantes, anormalmente tranquilos, pero algo en mi pecho se sentía vacío. Esto fue todo, ¿no? En el momento todo cambió. No la llamé. No respondí el mensaje de texto. No se enfureció ni exigió una explicación. En lugar de eso, me levanté, agarré mi chaqueta y salí por la puerta. No para perseguirla, no para encontrar pruebas de lo que ya sabía. Me alejé porque, en el fondo, me di cuenta de que no necesitaba escuchar mentiras. Ya sabía la verdad. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, que mi corazón dio un vuelco, que mi mundo se hizo añicos y que tuve que apoyarme contra el mostrador para no caer. Pero nada de eso sucedió. En cambio, no sentí nada. Una calma extraña y espeluznante se apoderó de mí mientras permanecía allí mirando el mensaje, como si fuera simplemente otro recordatorio para sacar la basura. Tal vez fue porque en el fondo ya sabía que las señales habían estado ahí durante meses. Pequeñas cosas que ignoré. Pequeños cambios que descarté como estrés, trabajo o simplemente la tendencia natural que ocurre en las relaciones largas. Pero esto fue diferente. Me había mentido la cara y ni siquiera se esforzó tanto. Lillian no tenía una amiga llamada Yene. Esa ni siquiera fue la peor parte. Lo peor fue lo vaga que fue la mentira. Como si ella no esperara que yo lo cuestionara. Como si ella supiera que no lo haría. Miré alrededor de la cocina. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. La taza de café medio vacía todavía estaba sobre el mostrador. El correo intacto. El leve aroma de la vela de canela que amaba aún flotaba en el aire. Parecía una puesta en escena, como un recuerdo congelado en el tiempo. Pero ya no era parte de eso. Debería haberme enojado. Debería haber cogido mi teléfono, llamarla, exigir una respuesta y pillarla en el acto. Eso es lo que haría un hombre normal, ¿verdad? Pero ya no era normal. Algo dentro de mí había cambiado. En lugar de eso, salí por la puerta. El aire de la noche era fresco y me envolvió cuando salí a la acera. No tenía ningún plan ni destino. Comencé a caminar, con las manos metidas profundamente en los bolsillos y respirando en exhalaciones lentas y constantes. Las calles estaban tranquilas, salvo por el distante zumbido del tráfico. El mundo seguía moviéndose, indiferente al hecho de que mi matrimonio acababa de terminar. Pasé por la cafetería a la que solíamos ir los domingos por la mañana. La librería donde una vez pasó horas curioseando. El pequeño restaurante italiano donde me propuse matrimonio. Cada lugar guardaba un recuerdo, un pedazo de nuestra vida juntos. Pero ya ninguno de ellos parecía real. Y entonces, antes de darme cuenta de a dónde me habían llevado mis pies, estaba parado frente a una barra. No es el tipo al que solía ir. Este estaba tenuemente iluminado, escondido entre dos edificios, como si estuviera tratando de esconderse. Un letrero de neón zumbaba sobre la entrada, proyectando un brillo apagado sobre la acera. Dudé durante medio segundo. Antes de abrir la puerta, dentro reinaba el silencio. Solo unos pocos clientes dispersos, bebiendo sus bebidas,
perdidos en sus propios pensamientos. Me deslicé en un taburete en la barra y le hice un gesto al camarero. «Whisky», dije con voz firme. El vaso estuvo frente a mí en cuestión de segundos. Envolví mis dedos alrededor de él, mirando el líquido ámbar, observando la forma en que la luz reflejaba los bordes. No bebía a menudo, pero esta noche fue diferente. Esta noche ya no era el hombre que solía ser. Esta noche yo era otra persona. Alguien que no necesitaba discutir. Alguien que no necesitaba suplicar respuestas que ya conocía. Me llevé el vaso a los labios y tomé un sorbo lento. Y así, dejé ir la vida que creía tener. El whisky ardió, pero le di la bienvenida. Dejé que el calor se extendiera por mi pecho, dejé que se asentara profundamente en mis huesos. Era lo único que parecía real en ese momento. Todo lo demás, mi matrimonio, mi hogar, los años que había invertido en construir una vida con Lillian, se sentía distante, como un sueño del que me había despertado demasiado tarde. El camarero, un hombre que parecía haber visto una buena cantidad de almas perdidas tomando bebidas en su mostrador, se inclinó ligeramente. «¿Noche dura?», preguntó, no con crueldad. Dejé escapar un suspiro, apenas una risa. «Algo así». Él asintió, como si entendiera más de lo que estaba diciendo, y volvió a limpiar el mostrador. Lo aprecié. Sin piedad, sin preguntas, solo espacio. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo detrás de la barra, al hombre que me miraba. El mismo rostro, los mismos ojos, pero algo era diferente. Parecía vacío. No roto, no enojado, simplemente vacío. Un suave murmullo de voces recorrió el bar. Conversaciones en voz baja, el tintineo de vasos, el zumbido de una vida de la que ya no formaba parte. Una pareja estaba sentada en el otro extremo, apoyados el uno en el otro, perdidos en su propio mundo. Un hombre con un traje arrugado hojeó su teléfono con expresión de cansancio. Unos asientos más abajo, una mujer removía distraídamente su bebida, con la mirada distante, perdida en un recuerdo. Todos estábamos aquí por diferentes razones, pero de algún modo eran iguales. Personas que buscan un escape, un momento para respirar, una pausa antes de que la realidad vuelva a alcanzarlos. Tomé otro sorbo, esta vez más lento. No estaba apurando nada. No estaba tratando de beber para alejar el dolor. Yo simplemente estaba existiendo. Entonces me asaltó la idea, aguda y repentina. ¿Qué estaba haciendo ella ahora? ¿Se estaba riendo con él? ¿Le estaba susurrando al oído como solía hacerlo conmigo? ¿Estaba siquiera pensando en mí? Agarré el vaso un poco más fuerte. No fui estúpido. Ya había pasado por suficientes cosas en la vida para saber que la gente cambia, que el amor no siempre es suficiente para mantener unidas a dos personas. Pero esto no se trataba de cambio. Se trataba de engaño. Sobre el hecho de que ella me había mirado a los ojos, me había dado un beso de despedida por las mañanas y todavía se había ido a mis espaldas como si yo no fuera nada. Exhalé por la nariz, alejando el pensamiento. Ya no importaba. Ella había tomado su decisión. Y esta noche, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo la mía. No iba a discutir. No iba a luchar por algo que ya se me había escapado de las manos. Ya terminé. Empujé el vaso vacío hacia adelante y le hice un gesto al camarero. Una vez más. Esta vez, el sorbo se sintió diferente. No como ahogarme, no como adormecerme, sino como un brindis silencioso por el pasado. Un adiós silencioso al hombre que había sido. Y por primera vez esa noche, sentí algo parecido a la paz. No recordaba haber salido del bar, pero sí el frío. Ese escalofrío cortante nocturno que se filtró en mis huesos cuando salí a la calle tranquila. La ciudad se había adaptado a su ritmo nocturno. Restaurantes atenuando sus luces, sirenas distantes aullando desde algún lugar que nunca conocería, risas ocasionales de extraños resonando en el aire. Era extraño cómo todo podía parecer tan normal cuando todo mi mundo se había abierto apenas unas horas antes. Comencé a caminar, dejando que mis pies me llevaran sin dirección. Las calles parecían interminables, extendiéndose frente a mí como un futuro incierto. No estaba pensando en Lillian. No estaba pensando en dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Pero cada paso que di fue otro recordatorio de que estaba solo, que acababa de alejarme de una vida que había pasado años construyendo. Yo mismo, parado afuera de un restaurante abierto las 24 horas, de esos con letreros de neón parpadeantes y el olor a café quemado persistiendo en el aire. Había estado aquí antes, hace años, con Lillian, cuando solo éramos dos niños arruinados que se reían con panqueques baratos a las 2 de la madrugada.
cuando pensaba que para siempre en realidad significaba algo. El timbre encima de la puerta sonó cuando entré. El lugar estaba casi vacío, excepto por un anciano en un rincón, sosteniendo una taza de café y una camarera que parecía haber visto demasiadas noches largas. Ella apenas levantó la vista cuando me deslicé en una mesa cerca de la ventana. Había un menú frente a mí, pero en realidad no lo estaba leyendo. Mi mente se sentía confusa, no por el whisky, sino por el peso de todo lo que aún no había procesado por completo. Esto fue real. No iba a ir a casa con Lillian esta noche, tal vez nunca. ¿Puedo traerte algo, Ann? La camarera se había acercado arrastrando los pies, con su libreta en la mano. La miré. Era mayor. Quizá rondaba los 50. Tenía ojos cansados y una sonrisa amable. El tipo de mujer que probablemente había visto a 100 hombres como yo sentados en ese mismo reservado, mirando vacío, tratando de descubrir dónde salió todo mal. «Café», dije finalmente. «Negro». Ella asintió y lo garabateó como si fuera un orden complejo. «¿Noche dura?» Dejé escapar un suspiro que no era del todo una risa. ¿Se podría decir eso? Ella no presionó para darme más detalles. Simplemente sirvió el café y se alejó, dejándome solo con mis pensamientos. Envolví la taza con mis manos, dejando que el calor penetrara en mis dedos. Durante mucho tiempo me quedé sentado allí, observando cómo subía vapor la taza y escuchando el tranquilo murmullo del restaurante. Podía escuchar la voz de Lillian en mi cabeza, suave y burlona, que decía: «Siempre tomas café demasiado tarde. Nunca dormirás». Es curioso cómo las cosas que extrañas no siempre son los grandes momentos, sino los pequeños, los comentarios casuales, los chistes internos, las rutinas que ni siquiera sabías que eran especiales. No revisé mi teléfono. No quería saber si ella había enviado un mensaje de texto. No quería ver ninguna excusa a medias o, peor aún, nada en absoluto. En lugar de eso, metí la mano en mi bolsillo y saqué mi billetera. Escondido dentro, detrás de un par de billetes arrugados y un recibo viejo, había un pequeño trozo de papel doblado. Había estado allí durante años, desgastado en los bordes, algo que había llevado conmigo sin pensar realmente en ello. Lo desdoblé lentamente. Era una nota escrita con la letra de Lillian. «No importa lo que elija, tú». Una promesa, una mentira, una reliquia de otra época. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo antes de doblar el papel y colocarlo en la mesa junto a mi café. Luego, sin pensarlo más, salí de la cabina, caminé hacia el mostrador y lo dejé allí, justo al lado de la propina. Algunas cosas ya no valían la pena cargarlas. La noche se había instalado en ese extraño estado intermedio en el que el tiempo no parecía ni rápido ni lento, simplemente suspendido. La ciudad estaba ahora más tranquila, casi inquietantemente, y las calles, que habían estado animadas hace apenas unas horas, ahora estaban vacías, a excepción de algún coche que pasaba ocasionalmente. El café que acababa de terminar en el restaurante permaneció en mi lengua, amargo y molido, pero no ayudó mucho a aclarar la niebla en mi cabeza. No tenía ningún plan ni destino, solo una vaga sensación de que no podía volver al lugar de donde había venido. Aún no, quizás nunca. Lo que pasa con noches como esta es que te hacen enfrentarte a ti mismo de maneras que no esperas. Mientras caminaba, vislumbraba mi reflejo en los escaparates oscuros de las tiendas cerradas. Me veía igual, pero no lo era. Algo había cambiado, el tipo de cambio que no puedes expresar con palabras pero que se siente en los huesos. No era el mismo hombre que se despertó esa mañana, besó a su esposa en la mejilla y siguió con su día como si todo estuviera bien. No todo estuvo bien. El pensamiento me golpeó de nuevo. ¿Dónde estaba ella ahora? Estaba acurrucada a su lado, susurrándole al oído cosas que solía decirme a mí. ¿Reírte de los mismos chistes que alguna vez hice? Sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos. No importaban. Ya no. En algún momento me encontré frente a un pequeño parque. Estaba vacío. El columpio se balanceaba ligeramente con la brisa y las farolas proyectaban largas y cansadas sombras sobre la acera. Sin pensarlo realmente, caminé hacia uno de los bancos y me senté. Habían pasado años desde que me senté en un banco del parque. A esa hora, sin hacer nada más que existir, me recliné, exhalé lentamente y observé cómo una hoja perdida flotaba sobre el pavimento. El mundo se sentía extrañamente quieto, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. Y entonces mi teléfono vibró. Dudé. Había pasado las últimas horas evitándolo, sin querer ver cualquier excusa, explicación o mentira que me estuviera esperando. Pero ahora, en el silencio de la noche, me encontré alcanzándolo.
Un nuevo mensaje. Me quedé mirando la pantalla por un momento antes de abrirla. Lillian, sé que estás enojada, pero por favor vuelve a casa. Vuelve a casa. 2 palabras que alguna vez me habrían reconfortado. Ahora simplemente se sentían vacíos. No respondí. Me quedé allí sentada, dejando que el peso de todo se asimilara. La verdad era que ya no sabía dónde estaba mi hogar, porque seguro que no era el lugar donde ella había decidido que yo no era suficiente. Por primera vez en años, me di cuenta de algo. No tenía dónde estar y, de alguna manera, eso me pareció más liberador que aterrador. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, mirando ese mensaje. Las palabras fueron simples, casi gentiles. Ven a casa, pero no hubo ninguna disculpa, ni explicación, solo una expectativa. Me la imaginaba en nuestra casa. No, no nuestra casa. Mi casa. La imaginé acurrucada en el sofá, el mismo sofá que elegimos juntos, probablemente esperando que yo cruzara la puerta como si nada hubiera pasado. Tal vez tendría esa mirada falsa de preocupación, la que usaba cuando quería manipularme. Tal vez ni siquiera levantaría la vista de su teléfono, asumiendo que yo haría lo mismo como siempre lo había hecho. La idea hizo que se me revolviera el estómago. Solía creer que el amor se trataba de paciencia, que cuando realmente amabas a alguien, perdonabas, superabas las cosas, luchabas por ellas. Pero, ¿y si no pelearan por ti? ¿Qué pasaría si ya hubieran decidido que no valías la pena mucho antes de que te dieras cuenta de que había una batalla que librar? Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Podría haberle preguntado por qué. Podría haberla confrontado, haberle exigido la verdad, haberla hecho admitir las cosas que yo ya sabía. ¿Pero para qué? ¿Para poder mentirme en la cara una última vez? No. Había terminado de jugar su juego. Apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolsillo. El parque estaba en silencio, el viento fresco contra mi piel. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y mirando al pavimento. Por primera vez en años, no tenía obligaciones, ningún lugar donde debía estar. Nadie esperaba nada de mí. Y por alguna razón, eso me aterrorizó más que nada. Había construido toda mi vida en torno a ser el marido de alguien, en torno a rutinas, tradiciones, aniversarios y bromas secundarias, en torno a las salidas a tomar café los domingos por la mañana, en torno a la idea de que, pase lo que pase, al final del día, tenía un hogar al que regresar, una persona que era mía. Pero ahora, yo era solo un hombre sentado solo en un parque, sin nada más que un teléfono lleno de mensajes sin respuesta y un corazón que parecía como si lo hubieran vaciado con un cuchillo sin filo. Me levanté de repente y metí las manos en los bolsillos de la chaqueta. Necesitaba moverme, ir a alguna parte. ¿Pero dónde? ¿Volver a ese bar? ¿Otra cena nocturna? ¿Un motel barato, solo para no tener que dormir en mi coche como un cliché patético? No, necesitaba algo real, algo que no pareciera un intento poco entusiasta de distraerme. Entonces, sin pensarlo mucho, comencé a caminar. Las calles estaban casi vacías, y de vez en cuando alguna farola parpadeaba sobre mí. No sabía exactamente hacia dónde me dirigía, pero mis pies parecían saberlo. No fue hasta que llegué al puente viejo, nuestro puente, que me di cuenta de hacia dónde había ido todo el tiempo. Solíamos venir aquí todo el tiempo, tarde en la noche, cuando el mundo parecía demasiado ruidoso, cuando la vida se volvía complicada, cuando solo necesitábamos respirar. Nos sentábamos en la cornisa, con los pies colgando sobre el agua, viendo las luces de la ciudad parpadear en la superficie. Me quedé mirando el lugar donde solíamos sentarnos. Es curioso cómo los lugares guardan recuerdos, incluso cuando la gente ya no está. Me apoyé en la barandilla, mirando el agua oscura. El reflejo de la ciudad brillaba, interrumpido por ondas, nunca del todo quieto. Así me sentí, distorsionada, fragmentada, nunca en plena paz. Metí la mano en mi bolsillo y mis dedos rozaron algo pequeño y familiar. Ese trozo de papel doblado. No importa lo que elija, tú. Una risa tranquila escapó de mis labios. Lo saqué y lo desdoblé por última vez. La tinta estaba descolorida y los bordes gastados. Una reliquia de otra vida. Una promesa que antes había significado todo y ahora no significaba absolutamente nada. Sin dudarlo, lo dejé pasar. El viento lo atrapó, lo llevó por encima de la barandilla y lo envió flotando hacia el agua. Lo vi girar y girar, una cosa diminuta e insignificante tragada por la inmensidad de la noche. Y así, la dejé ir también. Me alejé del puente, mis pasos eran más ligeros de lo que habían sido en semanas. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba. No tenía dónde estar, pero seguí caminando. La ciudad de noche tiene un ritmo diferente,
uno que no notas a menos que estés solo en ella. El silencio no es realmente